Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, buenas tardes a todos los presentes para este programa de Defiende tu Fe. Con el mismo queremos dar una respuesta ante esta situación de la pandemia, el coronavirus, el aislamiento social, tratar de aprovechar el tiempo que muchas veces no tenemos en otros momentos del año para formarnos, para crecer en nuestra fe. Yo soy, Mauro Carlo Rossi, sacerdote del oratorio de San Felipe Neri, en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, en la ciudad de Mercedes. Estamos en la comunidad del oratorio junto al padre Eduardo Arnau y el padre Germán Saxonoff. Nuestro apostolado son los medios de comunicación y la predicación y difusión de la Divina Misericordia. Entonces, desde hace casi 26 años estamos difundiendo el Semanario Católico Cristo Hoy, y ante esta situación que nos ha encontrado a todos de un modo tan distinto, impensado e insólito, tratar de poner un granito de arena, transformar la dificultad en posibilidad y brindarles un poquito de lo que creemos que es muy importante para todos ustedes,
recibir formación católica, además de formación espiritual. Por eso es que estamos promoviendo 4 programas, los lunes a las 7 de la tarde con el padre Eduardo Arnau, desde la fe, donde se tratan distintos temas. Los miércoles, Dios mediante, conmigo, tienen que hacer penitencia para el programa Defiende tu Fe. Los viernes, el programa se llama Espiritualidad y lo conduce el padre Germán Saxonov, el director de la Hora de la Misericordia, del Almanaque. Y los sábados, Dios mediante, también van a hacer penitencia los que deseen conmigo a las 7 de la tarde, como todos los programas son a las 7 de la tarde, hora argentina, consagración a María. Vamos a profundizar en el método de San Luis María Griñón de Montfort para consagrarnos a nuestra Madre, a nuestra Reina, a Nuestra Señora. Este es el servicio semanal durante la cuarentena que vamos a ofrecer a todos ustedes. Bueno, y una vez que me presenté, cualquier pregunta, sobre todo preguntas que tengan que ver con el tema que voy a exponer ahora, los pueden poner acá a la derecha. Tenemos personas de distintas partes de la Argentina y también hay de Perú, la familia Colinas, que son los encargados de Cristo Hoy en Perú. También están personas de Cristo Hoy de varias provincias del país. Bueno, ahora vamos a entrar en tema, vamos a pedir que una concentración porque son cuestiones de nuestra fe, cuestiones delicadas, argumentativas, formativas. No va a ser difícil, es un formato sencillo, de argumentación sencilla, pero que es importante conocerlo y manejarlo para saber dar respuestas ante las inquietudes, las polémicas, las controversias que generan las sectas o los evangelistas. Cada miércoles vamos a ir tomando algunos de estos temas que ellos cuestionan de nuestra fe católica. De paso, nosotros para crecer en la formación. Como todo, aprovechar la dificultad para transformarlo en una posibilidad, en algo positivo para nuestra vida de fe. Bueno, querido hermano, entonces el tema, como le venimos adelantando, es si Jesús quiso un papa, quiso que hubiera un papa. Yo les cuento de paso a modo de presentación, que en la metodología de presentación que he elegido para este programa, me van a acompañar dos personajes imaginarios, o sea que cuando empiece a hablar así no crean que estoy loco, que son 2 viejitos que me acompañan siempre, son como esa semillitas que se te pegan en la ropa y no te dejan, y son medio molestos. Bueno, son 2 viejitos imaginarios que me siguen. Una se llama Doña Cuca y el señor se llama Don Argar. Son así medio protestante, evangélico, medio descreído, sobre todo opositores míos, pero me siguen a todas partes, así que ellos van a intervenir durante esta exposición y muchas veces dirán cosas que nosotros pensamos o sobre todo que alguna secta o grupo piensa, ¿no? Bueno, entonces, ¿quiso Jesús un papa? Esa es la pregunta inicial. ¿Quiso Jesús un papa? Bueno, en definitiva, el tema nos centra en San Pedro, el apóstol que estuvo con Cristo, y la clave va a estar ahí. Lo que Cristo dejó nos lo dejó ahí con los apóstoles. O sea, si no es ahí, no va a ser nunca después. Y bueno, entonces eso es lo que hay que analizar. ¿Qué pasó entre Cristo y Pedro? Padre, bueno, ahí ya tenemos ya a Doña Cuca, que siempre habla así como una viejita grande. Padre, pero usted me habla de la iglesia, perdone que me acomode la dentadura, pero como esto del coronavirus ya tengo que usar la nudillo y no el dedo. Bueno, Doña Cuca, dígame qué quiere preguntar. Estoy empezando la charla, tengo bastante gente escuchando. En definitiva, usted va a hablar de la iglesia, de los apóstoles, pero
Yo con mi fe es suficiente, yo y Dios. ¿Para qué quiero la iglesia? ¿Para qué quiero apóstoles? Yo y Dios. Uno con sentirse con Dios ya está. Ay, doña Cuca, usted tiene 80 años y no aprendió nada de su fe. Si cree en Jesús, doña Cuca, escucha atentamente lo que dice el Señor Jesús. Y ahí vamos a ver si es yo y Dios. Vamos a escuchar al Señor Jesús en su relación con San Pedro. Veamos sobre todo los fundamentos bíblicos. Creo que con la mayoría de los aquí presentes, incluso de la secta, los evangélicos creen en la Sagrada Escritura. Tenemos la figura de Pedro, que sabemos que Pedro es como una especie de jefe pescador, ¿no? Que maneja como un gremio, un grupo de pescadores, familias, relaciones de familia, recordemos la mentalidad judía, ¿no? Las familias están muy vinculadas, muy estrechas, son grandes familias, y entre los parientes se organizan distintos trabajos. Él en el mar de Galilea, él vivía en Cafarnaúm, al norte del mar de Galilea, y tenía como una especie de empleados, parientes que trabajaban en comunidad. Bueno, este es el Pedro con el que se encuentra Jesús, y se encuentra varias veces, pero sobre todo la que nos menciona el Evangelio es aquella en la que Jesús predica dentro de la barca de Pedro. Y luego lo hace entrar en el mar y Pedro es testigo de la pesca milagrosa. También ahí en torno al mar de Galilea, Jesús le dice, de ahora no te llamarás Simón, sino Pedro, es decir, piedra. Jesús le cambia el nombre a Pedro. Hay una vinculación muy especial entre Jesús y Pedro, propio de una vocación muy grande. Bueno, después los milagros que predica, perdón, que es testigo Pedro, son maravillosos porque los tiene solamente él. Él, Santiago y Juan son tres de los apóstoles que tienen una cercanía muy grande con los grandes milagros de Cristo. La resurrección de la hija de Jairo, del jefe de la sinagoga. La transfiguración. Entonces, también Pedro tiene un milagro él solo. Cuando Jesús hace una pesca y del pescado saca el pago del tributo para él y para Pedro. Un milagro para él. Después, no nos olvidemos que Jesús le dice, y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Ya desde el Evangelio ya hay una relación directa con la misión de Pedro en confirmar la fe a los demás. No solamente la de él, sino la de los demás. Y después, ni hablar, ¿no? Hay una tradición muy grande, muy importante, que Jesús se le aparece resucitado a Pedro. Como hemos leído en el Evangelio del domingo pasado, el tercer domingo de Pascua, y se apareció a Simón. Es un testimonio de toda la tradición que Jesús se le aparece a Pedro. Hay un encuentro uno a uno, que no están relatados en los evangelios ese encuentro, pero sí que sucedió. Entonces, eso es importante, ¿no? Ay, padre, quiero hacer otra pregunta. Bueno, doña Cuca, me imagino que escuchó y atendió bien lo que estoy diciendo. Sí, padre, pero bueno, está bien, Jesús llama apóstoles y todos podemos ser apóstoles, todos apóstoles. ¿Para qué la iglesia si con que seamos todos apóstoles ya está? Bueno, doña Cuca, mire, entienda bien, si Jesús hace dos llamados en el Evangelio, a todos a creer en Él, llama a toda la humanidad a creer en Él y llama a algunos apóstoles a seguirlo de modo cercano. Y usted tiene que escuchar, doña Cuca, lo que va a pasar después con estos apóstoles, porque Jesús los elige. Y después tiene que ver lo que va a suceder, y es lo que vamos a hablar ahora, doña Cuca. Así que no se me anticipe, por favor, porque acá tengo muchas personas que están preguntando quién es doña Cuca. Bueno, doña Cuca y don Argar son dos personajes ficticios que me acompañan a todas partes. Son sobre todo opositores míos, me siguen a todas partes, pero son opositores. Medio evangélicos, medio protestantes, pero de repente piensan como piensan muchos católicos. Y son dos viejitos.
Bueno, miren, llegamos entonces a un texto fundamental. Y vamos a leer el Evangelio de Mateo 16, versículos 17 al 19. Tendríamos que memorizarlo y seguramente lo recordaremos cuando lo escuchemos aquí. Mateo 16, del 17 al 19. Y Jesús le dijo a Pedro, después de haber Pedro confesado la fe, haber dicho que Jesús era el Mesías, Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y yo esta parte es fundamental en el Evangelio de Mateo, es donde Jesús habla de que quiere una iglesia, habla de la iglesia, la única parte donde Jesús habla de la iglesia. De repente algo totalmente nuevo, pero que refleja una realidad muy clara, querida por Cristo, por el Hijo de Dios, por Dios mismo, para nosotros. Bueno, ¿y acá qué tenemos en este Evangelio? Porque nosotros tenemos que creer en el Evangelio, ¿no es cierto? Sobre todo si uno habla con los evangelistas, hay que creer en el Evangelio. Y acá Jesús quiere una sociedad que se edifica al modo de una edificación con la firmeza de una casa basada en la fe de Pedro. En las dos cosas, en la fe de Pedro, en la fe que ha confesado que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y en la persona de aquel que confesó esto, Pedro. Porque hay una relación directa. Jesús le apunta a Pedro. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la fe de Pedro y sobre Pedro edificaré mi iglesia. Es el sentido propio del texto que se ha verificado a partir de entonces durante 2000 años. Siempre la misma interpretación. Sobre Pedro y sobre la fe de Pedro, Jesús quiso edificar como una casa, como una construcción suya, de él, de Dios, basada en esta confesión de fe de Pedro, que es una fe que se le inspiró el Padre. En definitiva, estamos hablando de una interacción entre Dios y el hombre. No es solamente yo y Dios. En respuesta a doña Cuca, que me está escuchando también. Entonces, dos cosas. Jesús funda algo nuevo en este texto. Y además le da las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Qué importante que es esto. Porque Pedro, con esto de las llaves, ¿qué quiere decir? En ese hay que entender un poco el lenguaje bíblico, rabínico de entonces para comprender que el poder de las llaves, tal vez tenemos algo nosotros, que tiene las llaves maneja la casa. El mayordomo, el que administra los movimientos de una casa, quién entra, quién sale. Entonces, de algún modo, Pedro pasó a ser como el administrador, su fe y su persona del reino de los cielos en la tierra. Entonces, Pedro recibe un poder que Jesús no se lo dio a los otros apóstoles. Recibió una soberanía que la puso en una distinción sobre los demás. No es un sacramento distinto, como si el sacramento episcopal, el orden sagrado en su plenitud, que reciben los obispos, los apóstoles. Pedro es tan obispo como los demás apóstoles, pero Pedro tiene una misión especial, esta edificación sobre él, sobre su fe y el poder de las llaves. Con ese poder de las llaves, ese poder de atar y desatar, quiere decir que Pedro puede decir quién está o no en comunión con Cristo. En comunión con Cristo. No es que Pedro va a inventar la fe, simplemente él, con Cristo, con lo que él ha enseñado, de este modo, creyendo esto, se entra en comunión con Cristo. Creyendo esto, uno
pasa a creer y a conformarse con Cristo, porque Cristo es el que enseñó eso. Pedro es un administrador de esta verdad, de la verdad que es Cristo. Y, como se creía en la época de entonces y ahora, el poder de atar y desatar significa el poder de interpretar la ley, la enseñanza del Señor, y qué es lo permitido, qué es lo no permitido. El poder de interpretación. Todo por atrás de la llave. Veremos en otro momento, en otro programa, que incluso las indulgencias plenarias, las indulgencias parciales, plenarias, y hasta los devotos de la Divina Misericordia, veremos en algún momento que hasta la gracia de la fiesta de la misericordia, son gracias que la Iglesia ha recibido de Dios para administrarla, por el poder de la llave que Cristo le ha dado a Pedro. Eso es muy importante, el poder de las llaves que recibe Pedro. Padre, por ahí apareció Don Argar, que es medio novio de Doña Cuca, pero son así como que no se terminan de decidir. Yo les digo a Doña Cuca y Don Argar que se casen, o que en todo caso piensen en la vida eterna, se preparen para la vida eterna, pero no, ellos están pensando en casarse. Son dos viudos, son personajes imaginarios que me siguen a todos lados y son contreras. Sí, padre, ¿de qué me habla usted? Ya me presentó, pero ¿de qué me habla? Encima Don Argar es tucumano, le sale un tucumano básico, bárbaro. Padre, yo quiero decirle, usted está diciendo que Pedro tiene el poder de la llave, pero Pedro la negó 3 veces a Jesús. O sea, Pedro también se ha escondido, de la mala no está con Jesús. Bueno, ¿y qué me quiere decir con eso, Don Argar? Que Pedro es pecador, y nosotros tenemos que seguir a Cristo, que Cristo es santo. Bueno, Don Argar, espere. Nosotros tenemos que seguir a Cristo y Cristo ha elegido a Pedro. Y Pedro lo negó 3 veces, sí, pero después se arrepintió. Todos somos pecadores y necesitamos conversión. Así que le pido, Don Argar, que tenga en consideración que Cristo se hizo hombre para redimir a los pecadores. No ha venido a ninguno santo. Nadie es santo. Al contrario, el gran milagro de Dios es elegir a los pecadores para transformarlos. Mayor derecho a la misericordia tiene el pecador que... Tenemos varios problemas de internet, por lo visto tenemos que rezar para que podamos seguir esta catequesis. Y bueno, una vez que respondió Don Argar, el otro tema además que Jesucristo funda su iglesia y le da a Pedro el poder de la llave, funda en Pedro su iglesia y le da a Pedro el poder de la llave, además está que en Pedro pone el primado, la primacía de Pedro, lo que nosotros creemos y la iglesia nos enseña. Y para eso tenemos que leer el Evangelio de San Juan. Volvemos al Evangelio. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 15 al 17. Aprendámoslo bien. Capítulo 21, del 15 al 17. Después de cuando Jesús se les aparece resucitado a los apóstoles, les prepara un asadito, pero con pescado. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías a glorificar a Dios. Este texto es fundamental. Este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 15 al 17, es fundamental para comprender el primado de Pedro. Son palabras referidas, dirigidas solo directamente a Pedro. Jesús dice a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos.
Corderos y ovejas significan el rebaño de Cristo, lo que Él ha fundado, lo que Él, la mentalidad de que escribe en la época, el evangelista, rebaño, cordero, significan aquellos que lo siguen, aquel rebaño que está encomendado a un pastor. Jesucristo viene como el buen pastor que tiene un rebaño, que lo sigue al buen pastor. Y ese rebaño Jesús se lo encomienda a Pedro. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es el buen pastor que encomienda a otro pastor para que sea buen pastor de esas ovejas. Y eso se lo hace a Pedro, el primado de Pedro, tiene una primacía sobre todo el rebaño. Es muy importante comprender esto porque esto lo comprendieron todos los cristianos del minuto cero en la fe. Todos los apóstoles comprendieron que Pedro tenía una primacía, un primer lugar, un primero entre pares. Entonces, y esto Pedro lo ejerció. ¿Cómo lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, que escribió el Evangelio y escribió los Hechos de los Apóstoles. Él relata, se ve claramente cómo Pedro ejercita su primado y él lo quiere hacer notar. Lucas, al escribir los Hechos de los Apóstoles, quiere mostrar esta primacía de Pedro. Miren, en la elección de Matías, recuerdan, como Judas no estaba, se había suicidado y los apóstoles tenían que ser 12, ¿por qué? Por las 12 tribus de Israel. Entonces, quiere que alguien cubra ese puesto. Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, desde el versículo 15. Uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos, eran 120 personas, y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura. Y ahí habla de Judas, y después habla de la necesidad es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo de la enseñanza de Jesús, entonces le propusieron a dos, a José y a Matías. Pedro trae esta moción, Pedro es el que argumenta, Pedro y la comunidad lo sigue, da sus argumentaciones, todo, pero es Pedro que ejerce su primacía. Después, en el capítulo 2, versículo 14, leemos: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención que voy a explicarles. Pedro el que toma la palabra, Pedro el que se levanta, Pedro el que anuncia en Pentecostés al Mesías. Y estando entre la comunidad cristiana, rodeado de los demás apóstoles. También el testimonio ante el Sanedrín. Capítulo 2, capítulo 4, del 8 en adelante. Vamos a leer. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo, Pedro es el que responde, el que asuma la respuesta. Está con Juan. Y está con Juan. Y Juan siendo aquel discípulo que amaba al Señor, o que Jesús amaba. En Pedro y en Juan vemos estas dos realidades de la iglesia, la realidad del primado, de la autoridad institucional de la iglesia fundada por Cristo, la primacía, y en Juan esa fuerza del Espíritu, esa gracia del amor, el carisma. Son los dos corazones de la iglesia, las dos alas del águila: institución y carisma, y gracia, y don, ni una sin la otra. Bueno, entonces, y también otros testimonios de los Hechos de los Apóstoles, y también tenemos, por ejemplo, en el concilio, capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, recuerden, el primer concilio, se reúnen los apóstoles, Pedro a la cabeza, él es el primero en hablar de este concilio, en torno al año 50, mencionado en los Hechos de los Apóstoles. Y después en la carta de los Gálatas, San Pablo da testimonio de que él, después de haberse convertido,
Ustedes sabían que San Pablo es el patrono de los fruteros. Dígame que sí sabían, ¿no? Muchos no sabían que San Pablo es el patrono de los fruteros. ¿Saben por qué? Porque él se convirtió en Damasco. No en Damasco, sino en la ciudad de Damasco. Llegando a Damasco se convirtió. Bueno, San Pablo, después de su conversión, es la testimonio que quiso subir a Jerusalén para conocer a Cefas, porque ya era muy importante entre todos los cristianos, los de Damasco, los de Corinto, los Gálatas, todos los cristianos, conocer a Cefas, estar en comunión con Cefas, con Pedro, aquel a quien Jesús le había dado la primacía. Y él quiso estar con Pedro y escuchar y estar y hablar con él. Bueno, eso es muy importante, la primacía de Pedro. Padre, bueno, ¿qué doña Cuca? Volvió a aparecer doña Cuca, este personaje imaginario que teníamos y pensaba que ya estaba callada. Sí, doña Cuca, ¿qué desea? Padre, bueno, usted está leyendo la Biblia, me parece muy bien. Pero en definitiva hay que seguir la Biblia y nada más, solamente la Biblia. Ay, bueno, doña Cuca, mire, yo leo la Biblia, pero usted sabe que la Biblia, ¿por qué es importante la Biblia? La Biblia la escribió la Iglesia Católica. La Biblia no es un libro que cayó del cielo y pum, y armó la fe. La Biblia la escribieron los mismos apóstoles. Entonces la iglesia estaba fundada por Cristo antes que hubiera Biblia, doña Cuca. Entonces usted tiene que seguir lo que cree Cristo y lo que enseñó Cristo, y Cristo fundó la iglesia. Antes que viniera la Biblia, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya había una iglesia antes que se escriba la Biblia. Y doña Cuca, mire, escuche bien, en el año 52, la primera carta que escribe San Pablo a los tesalonicenses, año 52, una carta. La primera palabra de Dios del Nuevo Testamento, una carta de San Pablo, no existían los evangelios. Y ya Jesús ya había fundado la iglesia, ya la comunidad cristiana de los creyentes era una sola y se juntaban los domingos a celebrar la Eucaristía y tenía un credo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y ya bautizaban, ya tenían Eucaristía y no había Biblia, doña Cuca. Entonces, si usted se agarra a la Biblia y cree que la Biblia lo es todo, comete un gran error como Lutero, porque la iglesia ya estaba viva antes que estuviera la Biblia. Bueno, ese error de doña Cuca no lo tenemos que tener los católicos, por favor. Bueno, sigamos, porque acá hay algo muy importante, que es el testimonio de los santos padres. Perdón. Sí, el testimonio de los santos padres. ¿Quién eran los santos padres? No era que habían papás que eran santos padres de un nombre propio. Los santos padres, los grandes santos que son de las generaciones, segunda, tercera, cuarta generación, y había un poquito más, algún autor lo extiende más, las generaciones posteriores a los apóstoles. Son generaciones posteriores a los apóstoles santos que se formaron su fe de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles. Entonces tuvieron un acceso a la fe en las primerísimas fuentes. Entonces todo lo que ellos enseñaban estaba como nutrido, surgía de aquellas primeras comunidades que habían vivido en torno a los apóstoles y los apóstoles que habían vivido en torno a Cristo, a Jesucristo. Entonces nuestra fe católica hoy de 2000 años tiene que ser la misma en toda su enseñanza moral. Tiene que estar contenida, aunque sea germinalmente, en estos primeros cristianos, nuestros primeros, en los apóstoles. Y eso se confirma en cómo vivieron y qué es lo que enseñaron estos santos padres, estos grandes santos del siglo I, II y III después de Cristo. Hay muchos santos en torno a ellos. Ireneo, Justino, Clemente. Bueno, hay muchos santos, algunos discípulos de distintos apóstoles, discípulos de San Juan, discípulos de Pedro. Entonces, ellos iban transmitiendo lo que había enseñado nuestro Señor. Y a partir de lo que los apóstoles transmitían, venían las siguientes generaciones transmitiendo lo que los apóstoles habían enseñado. Vamos a hablar mucho de esto porque es muy importante. Y eran grandes santos y teólogos, los santos padres. ¿Qué hicieron los santos padres? En todos sus escritos, hoy podemos leer los libros de los santos padres, que eran cartas, eran homilías, enseñanzas. Ellos afirman, la iglesia
ya afirmaban que la iglesia era católica. Los cristianos, recordemos los Hechos de los Apóstoles, mencionan que cristianos comenzó a llamarse en Antioquía. A los creyentes en Cristo se los llamaba cristianos. Y los santos padres empezaron a llamar a los cristianos católicos. ¿Por qué? ¿Qué significa católicos? Universales. Significa, la universalidad significa uno que dice sobre muchos, una fe que dice sobre muchas naciones. Por ejemplo, una universalidad, el mundo unido en una sola fe. Los santos padres, que eran distintas partes del mundo, creían en una sola fe. Y todos enseñaban que la iglesia estaba fundada en Pedro y que Pedro tenía la primacía. Eso es muy importante, la uniformidad de la fe en los primeros siglos, tanto el creyente en Inglaterra, entonces no había Inglaterra, pero era parte del Imperio Romano, el norte de África, Egipto, el que vivía en España, lo que hoy es Portugal, España, el que vive en Turquía o el que vive en Hungría, toda parte del Imperio Romano, que habían comunidades cristianas, tenían una fe, tenían el mismo credo, gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo sacramento, celebraban la Pascua y tenían a Pedro como aquel donde Jesucristo había fundado su iglesia y que tenía la primacía. Y esto es muy importante porque hay que comprender, eran muchas iglesias, muchas, porque los cristianos donde estaban los obispos, los apóstoles, habían fundado varias iglesias, y de esas iglesias se habían fundado otras iglesias dentro del Imperio Romano y fuera de él, pero tenían una fe. Padre, quiero hacer una pregunta. Bueno, ahí apareció Don Argar. Sí, Don Argar, ¿qué quiere? Que ya me quede poco tiempo. Usted mismo está diciendo que había mucha iglesia. Y si cada iglesia, bueno, como los evangelistas, cada iglesia, cada uno agarra ahí y cree y reza, y eso es importante, cada uno cree en su lengua, en su idioma, en lo que quiere. Bueno, Don Argar, le sale muy bien el tucumano básico, Don Argar. Yo también soy tucumano, pero trato de aminorar el tucumano. Mire, es muy importante esto. Y es lo que estoy diciendo, Don Argar. Había muchas iglesias, sí, pero todas tenían una sola fe. Hoy los evangelistas se dicen iglesia, no tienen motivo para decirse iglesia porque no se reúnen bajo la misma fe como lo hacían todas las iglesias de entonces, los primeros siglos, con los santos padres. Tienen una fe distinta a lo que enseñaban los santos padres, los que creían los primeros cristianos en los primeros siglos. Es totalmente distinto. Durante 3 siglos, muchísimas de todas esas iglesias, desde España hasta Turquía, hasta Hungría, desde Inglaterra hasta el norte de África, Jerusalén y Grecia y Roma, tenían una fe absolutamente distinta a la que creen los evangelistas. Los evangelistas creen en una Biblia, y no sé si usted, Don Algar, y ellos no tenían Biblia, no tuvieron Biblia. Tuvieron el Antiguo Testamento y lo interpretaban según lo interpretaban los apóstoles. Tenían los sacramentos, tenían la misa de los domingos, se reunían los domingos. Tenían el bautismo. Creían en Pedro, en el sucesor de Pedro. Y todavía no tenían las cosas. Y de a poquito algunas comunidades, algunas iglesias van recibiendo estos evangelios, leyéndolos los domingos, pero no todas. Recién cuando el concilio, distintos concilios de la iglesia, se va aprobando que un evangelio es realmente evangelio, es palabra de Dios, eso lo aprobó la iglesia, se empieza a masificar de a poco. Es totalmente erróneo creer que uno puede ser iglesia solamente con la escritura, porque es desconocer los primeros siglos del cristianismo, de la fe. Al contrario, la Sagrada Escritura dan testimonio de que estaba Pedro, estaban los sacramentos, se creía en la primacía de Pedro y en la iglesia fundada por Cristo en Pedro, en la fe de Pedro y en Pedro, antes que tener las Escrituras. Eso es lo que da testimonio la misma Escritura. Bueno, y ahora vamos a un tema central. Nosotros creemos que Pedro es el obispo de Roma. Y pensemos en esto, en la vida de Pedro. Pedro, que vivía en torno a Cafarnaúm, que era la ciudad de Cafarnaúm dentro de la región de Galilea. Cafarnaúm está pegado al mar de Galilea y él trabajaba de pescador, como decía al principio. Después, bueno, empieza como discípulo de Jesús a ir de todas partes.
después de la ascensión del Señor está mucho tiempo entre va a Galilea, pero también se queda mucho en Jerusalén. Y de ahí empieza a ir a Antioquía y de Antioquía va a Roma, donde muere mártir. Y ese fue el itinerario de Pedro. Y ustedes sabían que a Pedro lo empezamos a llamar Papa, lo llamamos a Papa, ¿saben por qué lo llamamos a Pedro Papa? Primero, justamente tiene que ver con esto, porque él es padre, quiere decir, sobre él, Jesús edifica la iglesia, es padre, iniciador de algo. Inicia la familia de Cristo, porque Cristo lo puso en él, la paternidad sobre toda la iglesia. Pater et pastor, en latín, pater et pastor, padre pastor, pa, papa, pater et pastor, padre pastor, padre porque Jesús fundó sobre la iglesia, padre de la familia de Cristo de la iglesia, pastor, pastor, ¿por qué? Porque a él le encomienda el pastoreo de toda la iglesia, la primacía de Pedro. Mire cómo en la palabra papa sintetizamos las dos enseñanzas fundamentales que son bíblicas, pero anteriores son las que Cristo puso en Pedro, papa. Y ahí respondemos a la pregunta inicial de este programa. Que Jesús quiso un papa y lo puso en Pedro. Y por supuesto, al fallecer Pedro, Pedro, obispo de Roma, muere como obispo de Roma. Y hablando de papa, ustedes saben que, les cuento un chiste. Ustedes saben que había un campesino, ¿no?, que baja con toda la familia una vez al año y baja a bautizar a la criatura. El nuevo niño, la nueva prole de la familia, baja a un pueblito muy humilde y el campesino con toda su familia, un pueblo bien perdido, un campo bien perdido. Llega a la parroquia preparada para el bautismo, todo, y bueno, llega así toda la familia vestida como se debe, porque los domingos o las fiestas de Dios se vestía con lo mejor que se tiene, no con lo que sobra, sino con lo mejor. Llega el bautismo. Y el cura del pueblo dice, bueno, nos hemos reunido todos, ¿qué nombre van a poner al niño? Y bueno, el campesino, el padre de familia, dice, bueno, padre, nosotros hemos pensado en toda la familia, le vamos a poner de nombre Batata Tigre 14. Entonces el cura se limpia las orejas y que escuché mal. Perdón, ¿cómo? Padre, hemos puesto, le vamos a poner Batata Tigre 14. No, dice el cura ya, ¿cómo le van a poner Batata Tigre 14 a una criatura? Sí, padre, Batata Tigre 14, queremos poner, estamos todos de acuerdo. Y el cura empieza, ya se pone rojo, el enojo, la bronca ya, y la vergüenza también. ¿Cómo puede ser? Batata Tigre 14, no existe eso, ¿cómo? Sí, existía la familia Batata Tigre 14. Y ya se enoja, ya para zanjar la cuestión, el sacerdote dice, no, no se puede, ese nombre no es católico, no se va a bautizar así. Y el hombre, el padre de familia, pero padre, ¿cómo dice eso? Que los católicos, que no es nombre católico, que acaso los católicos no tenemos un Papa León XIII. Bueno, sí, Papa León XIII le han puesto Batata Tigre 14. Bueno, ahí está, Papa, padre y pastor. Bueno, y este padre y pastor, el primer padre y pastor, Pedro, muere como mártir en Roma. Es martirizado. Ustedes saben que incluso empieza la persecución de Nerón, culpa a los cristianos. Bueno, toda una historia que después vamos a ver. Es martirizado, boca abajo, en un circo del emperador, y sobre la tumba de Pedro comienza a edificarse. Primero varios cristianos quieren enterrarse en torno a él, y después empiezan con los siglos las distintas iglesias en torno a la tumba de Pedro hasta la de hoy. La Basílica de San Pedro, ustedes ven la cúpula grande y la cruz que está en el centro, de lo alto de la cúpula, esa cruz si bajan está en el centro del altar y si baja está exactamente en la tumba de Pedro, donde él muere, donde él es enterrado después de ser crucificado boca abajo por el emperador Nero. Bueno, entonces Pedro estuvo en Roma y fue obispo de Roma, y de allí en más, desde Pedro, comienza toda esta sucesión. Ustedes saben, en la misa, en la plegaria eucarística 1, hay una mención de los primeros papas que vienen después de Pedro. Lino, Cleto, Clemente, Sixto, y después otros santos. Pero mostrando la sucesión que hubo después de Pedro, vino Lino, y después de Lino, Cleto, y después de Cleto, Clemente.
Y con Clemente quiero terminar, porque con Clemente en torno al año 80, 90 pasó algo muy particular, porque con Clemente, él que estaba en Roma, el obispo de Roma, sin embargo tenía la primacía que le había dado Cristo, y él tenía como una jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Su autoridad no estaba solamente en Roma, era el obispo de Roma, pero su primacía lo hacía ser padre y pastor de toda la iglesia. Y en torno al año 80-90, unos sacerdotes jóvenes, no van a pensar que era yo todavía estoy por cumplir 40, no viví en esa época, unos sacerdotes jóvenes se revolucionan contra el obispo y arman una subversión, lo quieren deponer al obispo. En Corintio, en Grecia, ¿vieron la mano de Grecia que tiene como unos dedos? En la parte del sur de Grecia, bueno, ahí estaba Corinto, ya había hecho renegar a San Pablo, ahora hacía renegar a Clemente, al Papa Clemente. Entonces, Clemente manda una carta muy extensa, muy profunda y maravillosa que se la reza hasta el día de hoy en la liturgia. Y con esa carta zanjó la cuestión. ¿Por qué? Porque Clemente sabía que tenía autoridad para ejercerla en Grecia, no solamente en Roma. Un testimonio antiquísimo. Todavía vivían los apóstoles, San Juan, por ejemplo, todavía vivía San Juan y ya el sucesor Clemente había ejercido su primacía, ¿no?, que Cristo le había dado a San Pedro. De ahí, esa es la iglesia, así se germinó, así la quiso Cristo y es lo que tenemos hoy. Es el principio de todo. Yendo al principio, yendo a las raíces, comprendemos toda nuestra realidad de la fe. Que la secta y los evangelistas, ¿cuándo empezaron ellos? Cuando empezó su reformador, en el 1500, en el 1600, 1700, 1800. No tienen estas raíces de los primeros siglos fundados por Cristo en los apóstoles. Bueno, queridos hermanos, quiero ver algunas de las preguntas de ustedes. Hay algunas preguntas que tengan que ver con el tema. Después voy a ver un poquito, si hay tiempo, de dónde son ustedes. Bueno, acá preguntan cómo hay que hacer cuando la gente critica algo de la fe que vos crees que está bien. Bueno, estamos hablando justamente de un tema puntual. Cuando critican al Papa, ¿por qué ustedes creen en un Papa? Son los papólatras, como si fuera, como que viviéramos en una empresa. Ortodoxos, protestantes, ellos creen que los ortodoxos creen que hay un superior como un superobispo, es su máxima autoridad, desconocen esto, ¿no?, por un error de ellos, y los protestantes desconocen todo tipo de obispos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber los fundamentos de nuestra fe y podremos dar respuesta a todas las preguntas. Para eso este programa. Bueno, ¿qué otras preguntas? Bien, bueno, veo muchos saludos. Después vamos a reflotar los saludos. Bueno, acá preguntan quiénes decidieron que tenía autoridad sobre otras regiones. Antes era el obispo de Roma, que tenía autoridad, primacía sobre otras regiones del Imperio Romano. Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo. Y de a poco se le empezó a llamar el padre pastor universal, o sea, de toda la iglesia, el padre y pastor universal, entonces el papa católico. Fue un desarrollo de los siglos que va iluminando en torno a quién es Pedro. Gracias por la pregunta. ¿Por qué se dice que el Papa es infalible? Bueno, eso en el Concilio Vaticano I se definió todas estas cuestiones que hoy le enseñé con puntualidad, la infalibilidad del Santo Padre, del Papa, en materia de lo que es dogma. Por favor, si el Papa habla de cuestiones de deporte, de política, ecológicas, si habla de cuestiones laborales, socioeconómicas, culturales, no es infalible. Sigue siendo el padre y pastor, merece totalmente respeto su opinión, su enseñanza, que seguramente sabe más que nosotros, pero puede equivocarse totalmente. Pero en las cuestiones dogmáticas, de fe, cuando lo hace con la voluntad de proclamar una enseñanza como definitiva, viniendo de Cristo, es infalible. ¿Qué quiere decir? No porque Él en su persona sea infalible, sino porque Él, justamente, en nombre de toda la iglesia, de Cristo mismo, da como una enseñanza
magisterial universal. Entonces, infalibilidad ni siquiera la utilizó San Juan Pablo II. San Juan Pablo II no definió un dogma. Sí, se habla de que el Evangelium Vitae, cuando él asume todos esos párrafos tan importantes donde él condena el aborto provocado, como que ahí está queriendo hacer una infalibilidad en cuestión moral, pero bueno, se discute en torno a eso, pero el dogma no es. Por tanto, el dogma, el último, es, por ejemplo, la asunción de María al cielo, Pío XII. Entonces, el último dogma proclamado por la Iglesia, donde se utiliza la infalibilidad. Y desde ahí hasta ahora no se volvió a utilizar la infalibilidad. Bueno, terminamos. Bueno, les agradezco a todos. Hay muchos saludos de Formosa, hay de Catamarca, de Marco Juárez, de Córdoba, de Tucumán, de Corrientes, distintas localidades de Córdoba, Santa Fe, bueno, la familia Colinas desde Lima, Perú, Jujuy, los hermanos de Jujuy, Hassan y Marta, un saludo a ellos de Tucumán, mi mamá y mi padrastro, ustedes saben, mi papá murió en el 86. Conozco mucha gente como Doña Cuca, sí, todos conocemos mucha gente como Doña Cuca y con Don Árgano. Bueno, espero no haber quedado muy ridículo. Bueno, desde Jujuy, Chacabuco, Buenos Aires también. Bueno, hay otras preguntas de otra índole que lo vemos en otro programa. Bueno, queridos hermanos, les agradezco mucho. Perdón que se me haya extendido de más, no era lo planificado. Bueno, Santo Tomé también. Bueno, que el Señor los bendiga, una alegría compartir. Recuerden, todos los días a las 3 de la tarde, hora argentina, los acompañamos en la hora de la misericordia. Todos los días y el viernes a las 7 de la tarde también el Padre Germán con espiritualidad, un programa sobre espiritualidad. Que Dios los bendiga. Hasta la semana que viene con este programa.